Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más a una sesión del colegio. Esperando que en esta ocasión les sea de mucho interés. Vamos a tener, va a ser una videoconferencia. Por cuestiones logísticas, la doctora va a estar enlazada desde la Ciudad de México. Sin embargo, aún así, el tema y la dinámica que vamos a llevar, esperemos que sea del agrado y de la utilidad de todos ustedes. Esperemos que los compañeros que ya vienen en camino nos acompañen pronto para poder festejar varias cosas que tenemos para festejar este día. Una, la candidatura y esperemos futura vicepresidencia del doctor Jorge Méndez Trujeque, que esperemos que pronto esté por aquí también para apapacharlo y que se lleve las vibras de este colegio para que el día de las votaciones y con la representación de nosotros pueda llevarse tan honorable cargo y que pueda después verse beneficiada toda nuestra región y por supuesto nuestro colegio. También pues el Día Internacional del Cáncer de Mama, que más que nunca hoy debemos de sumar esfuerzos en pro de muchas mujeres que todavía están llegando tarde a la detección oportuna y que a lo mejor como colegio debemos de comprometernos cada vez más para que este tipo de pacientes se convenzan que tienen que ir en tiempo y forma para poderles ayudar más y mejor de lo que a lo mejor hasta esta fecha hemos hecho. Sí hay muchas historias de éxito, por supuesto, sin embargo, todavía nos hace falta mucha tarea por llevar a cabo. Siguiendo la dinámica que hemos tratado de tener en esta mesa directiva, en lo que los compañeros llegan, siempre me gusta compartir algunas cosas interesantes en el conocimiento y de la cultura general. Por eso hoy elegí este tema que se llama Frases Mexicanas, Significado y Origen, que seguramente han oído ustedes muchas, son 10 más el pilón, entonces van a ser muy interesantes. La primera es: ya nos cayó el chahuistle, creo que le hemos dicho miles de veces, y se origina precisamente porque las plantas del maíz son contaminadas por el chahuistle o por esta enfermedad que como plaga modifica y echa a perder el momento más importante de desarrollo del maíz. De ahí pues que esta expresión la utilizamos como que ya nos cayó el chahuistle, haciendo referencia a que estando en un momento importante, que puede ser con la pareja, puede ser con la familia, puede ser con los amigos, resulta que llega por sorpresa el suegro o la pareja y echa a perder el tema, y de ahí el refrán de ya nos cayó el chahuistle. A Chuchita la bolsearon. Yo creo que esta frase la han escuchado muchísimas veces, data de la revolución o de esa época, en donde los hacendados designaban a la sirvienta o alguna persona para que fuera a comprar en su canasta al mercado pues todas las cosas del mandado, para que sea como la canción de la patita, ¿no? El caso está en que uno de estos personajes de nombre Cuquita, le decían Chuchita de cariño, entonces iba y hacía la compra. Sin embargo, cada vez regresaba con menos insumos en su canasta y sin dinero. Cuando ya pasó varias veces esto, el patrón le dijo, bueno, ¿qué sucedía? ¿Por qué tanta disminución de los insumos? Y entonces decía que le habían bolseado, es decir, que alguien había metido la mano a su bolsa y se había llevado el dinero, y por eso entonces no tenía todo para haber comprado la canasta completa. Sin embargo, ante la recurrencia de este tipo de problemas, él como patrón, cuando ya sucedía cualquier cosa ahí en la hacienda y que se presentaban ante él, decía, no me digas, a Chuchita la bolsearon. Es decir, era como que una razón ya no tan creíble, ¿no? Y de ahí viene el origen de esta frase. Aguas. Si ustedes se fijan, es muy común que nosotros digamos aguas, como sensación de cuidado, peligro, alerta, espérate. Y en realidad se refería a la época de inicios del siglo XIX, en donde como algunas de las casas que estaban de 2 pisos solo tenían un solo baño, estaba en la planta baja, pues era muy común que las señoras tenían su basinica, hacían pipí y entonces abrían el balcón y decían aguas y aventaban el chis. Así que de ahí viene la frase aguas.
Sepa la bola, también yo creo que lo hemos dicho miles de veces, y esto habla precisamente que en la época de la Revolución se juntaban varios revolucionarios y hacían alguno que otro desmán, y al momento de analizar qué era lo que había sucedido, pues nadie decía nada y simplemente decían, bueno, es que fue alguien ahí de la bola, entonces sepa la bola. Y así quedaba la frase argumentando que no se sabe quién fue. Ni yendo a bailar a Chalma. Chalma es un pueblito mágico del Estado de México, en donde el señor de Chalma tiene la característica de ser muy milagroso en causas imposibles. Que me imagino que si el doctor, no es cierto, si Ranferi anda viendo ya le iba a regar, si Ranferi anda viendo, debe estar allá bailando en Chalma para ver si él logra ser candidato, porque definitivamente es una causa imposible, porque Jorge Méndez Trujé va a ser nuestro próximo vicepresidente. Entonces, hay que bailar afuera para que se dé el milagro, ¿no? Luego, chupó faros. Esto también es de la época de la Revolución, en donde previo al fusilamiento, quien estaba condenado a muerte pedía, como un último deseo, fumarse un cigarro, y los que en esa época abundaban eran los faros, y entonces chupar faros implicaba morir. Por eso la frase hasta el día de hoy, chupó faros. Me hace lo que el viento a Juárez. Aquí hay dos versiones de la anécdota de esta frase. La primera de ellas dice que Benito Juárez, siendo niño en una de las lagunas junto con sus compañeros, viene una tormenta de mucho viento y entonces empieza a moverse demasiado la balsa, sus compañeros se asustan, se brincan y van nadando hasta la orilla, y él no, y él se queda ahí perfectamente hasta que llega a la orilla y perfectamente bien. Entonces, esa es una de las teorías que dice que de ahí viene lo que el viento le hizo a Juárez. La otra emana de una pintura que se encuentra en la Ciudad de México, en donde se ve a Benito Juárez abrazando la bandera y se ve perfectamente todo el entorno con viento, la bandera ondeando. Sin embargo, él muy bien peinado, significando entonces o que usó mucho gel del de hoy, de ese que son ese moco de gorila, o lo que le hizo el viento a Juárez, ¿no? Chiflando y aplaudiendo. Este se me hizo bien interesante porque yo creo que lo hemos dicho muchas veces, chiflando y aplaudiendo. Y tiene que ver con que en la época de la Revolución, los que recolectaban el aguamiel para formar el pulque, lo llevaban en unas jícaras y entonces tenían que irlo moviendo todo el tiempo para que se fuera fermentando, además de que el patrón les pidió que tenían que estar chiflando para asegurarse que no estuvieran tomando mientras cargaban el aguamiel. Eso se transportó y fueron tomados por los papás para decirle a los hijos y a las hijas que chiflando y aplaudiendo. Darle vuelo a la hilacha. ¿Ah? La hilacha, de acuerdo a las tradiciones, es el cordel que sujeta los papalotes, de tal manera que a más cordel o a más hilacha, pues más alto vuela. Sin embargo, se tomó con una connotación de libertinaje, lo cual no es así, pero sin embargo es esa parte. Y finalmente, el pilón, yo creo que todo el mundo hemos pedido un pilón. Bueno, el pilón emana de la época del virreinato, en donde el pilón era un pan de azúcar, cuyo costo era un tlaco o un sexto de real. De tal manera que quien compraba de medio real en adelante, las tiendas le regalaban un pilón, es decir, un pedacito más de pan. Y ahí viene entonces el famoso, ¿me das un pilón? De ahí viene. Estas son algunas de las pequeñas frases que quise compartir con ustedes para abrir boca y poder tener un poquito de más conocimiento cada que digamos alguna de estas frases. Pues bueno, ahora siguiendo con nuestro programa y en respeto a los tiempos de nuestra ponente, me voy a permitir presentarles a nuestra ponente. Ella es la doctora Dealmi Delgadillo Guzmán. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Tiene maestría en ciencias con especialidad en farmacología del Instituto Politécnico Nacional. Tiene maestría en biología molecular y citogenética de la Universidad España, México, Colombia. Tiene doctorado en ciencias de biotecnología por el Instituto Politécnico Nacional y tiene doctorado en ciencias médicas por la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Además de tener múltiples reconocimientos y un vasto tiempo de estar publicando y generando conocimiento, es una doctora que tiene mucho reconocimiento en su campo. Por ello, le damos la más cordial de las bienvenidas, doctora. Gracias por acompañarnos aún así vía remota al colegio, que le da la más cordial de las bienvenidas. Gracias por darse un poquito de su tiempo para compartirnos un poquito de su experiencia en este tema tan relevante que tiene que ver con los inositoles para diferentes aplicaciones en el área de la ginecología. Y esta es su casa. Esperemos que pronto tenga la oportunidad de visitarnos de manera presencial. Le cedo la palabra, doctora, y adelante. Aquí tenemos un diagrama muy sencillo donde vemos en la circulación general, aquí la tenemos, pensemos en un hepatocito, pensemos en una célula muscular o en cualquier célula que pues siempre necesite energía. La energía entonces pues la vamos a aportar de forma de glucosa y la insulina pues es su transportador que va a llevarlo precisamente al receptor de la insulina para que podamos comenzar a abrir compuertas. En este caso, este receptor de la insulina requiere de una señalización para comenzar a formar un transportador de glucosa y entonces que la glucosa entre de manera efectiva. Cuando alguno de estos sistemas falla, ya sea en el receptor de la insulina, en la señalización para formar GLUT4 o bien en la forma en que va a entrar la glucosa por este transportador, decimos que hay resistencia a la insulina. ¿Y a qué nos lleva? Pues a una acumulación de glucosa en sangre, a formación de triglicéridos y aumento del peso corporal en función a los triglicéridos y la masa grasa. Bien, entonces, cuando tenemos una resistencia a la insulina o una disminución de la respuesta, pues comienza a haber un aumento de la glucemia. Esto nos lleva a que el páncreas comience a secretar más insulina para compensar este aumento de glucosa y con el tiempo nos lleva a una diabetes tipo 2 por una disfunción pancreática o bien en suma a una resistencia a la insulina, ¿no? Que se va a manifestar finalmente con intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, y esto nos puede llevar a muchos elementos desde el punto de vista metabólico, hormonal, en donde el síndrome de ovario poliquístico se caracteriza precisamente con la resistencia a la insulina. Esta hiperinsulinemia nos puede llevar a hiperandrogenismo, ¿no? Entonces, este punto es importante que no se les escape porque el síndrome de ovario poliquístico sabemos que se compone de hiperandrogenismo, entonces proviene de esta resistencia a la insulina. Bien, ahora vamos a ver esto que no quiero que se espanten con estos muñequitos que de repente se vuelven un poco confusos, pero vamos a entender muy bien al receptor de la insulina y este transportador de la glucosa para que comprendamos los mecanismos de acción de estas moléculas que son tan simples que vienen en un sobrecito y que se pueden tomar de una manera tan sencilla. Vamos a entender esta parte. Este es un receptor que le llamamos de tirosina sinasa, es un receptor de insulina, es decir, su ligando. Vamos a acordarnos de sus clases de farmacología, espero que se acuerden, si no, aquí las recordamos. Aquí tenemos al receptor de la insulina y su ligando es la insulina, por supuesto. Entonces tiene dos subunidades y de manera externa y otras que están intramembranales, que le llamamos que tiene un residuo tirosina sinasa. Esto es interesante porque cuando hablamos de sinasas, no lo pierdan de vista, la sinasa significa que van a fosforilar o a activar, que es lo mismo, a las otras moléculas a las que tienen donde van a actuar, ¿sí? Entonces, este receptor es muy curioso porque se transfosforila a sí mismo. Esta subunidad fosforila esta y esta a su vez a esta, ¿no? Entonces, están separados en un momento y cuando la insulina llega,
Se juntan estas subunidades y entonces tenemos la transfosforilación. Posterior a esto, viene un sustrato que se llama sustrato del receptor de insulina, así de sencillo, que es justamente un mensajero que comienza la señalización para poder entregar fosfatos y activar las vías, todas las moléculas que se requieren para que finalmente tengamos la formación de una nueva proteína que se llama GLUT4. Recordemos que siempre que hay una señalización, es decir, la unión de un ligando con un receptor, me va a llevar a formación de proteínas. En esta ocasión es el transportador de la glucosa. Pero sucede que aquí en la membrana existen algunos elementos que también se van a activar, ¿sí? Y gracias al receptor, al sustrato del receptor de la insulina, comienza a haber esta utilización de fosfolípidos, porque recuerden que nuestras membranas son fosfolípidos, y comenzamos a tener fosfoinositol, ¿sí? Entonces, estas conversiones de fosfoinositol nos llevan finalmente a actuar sobre otras enzimas sinasas, es decir, que transfieren fosfatos, y que tengamos la síntesis de glucógeno y, por otro lado, la formación de GLUT4 para que se trasloque a la membrana y entre la glucosa de la sangre al interior de la célula, y así tenemos realmente energía dentro de la célula. Esto lleva a la mitocondria y etcétera, que no me voy a meter en esta parte, pero no pierdan de vista esta señalización. Bueno, vamos a verlo ahora un poquito más complejo, porque quiero que pongamos mucha atención en unos elementos que aquí son blanco farmacológico muy interesante, que anteriormente, me regreso un poquito a esta diapositiva porque pensábamos en resistencia a la insulina e hiperglucemia y ya nos conformábamos con saber que aquí, bajando la glucosa, eso iba a hacer que no tuviéramos un problema con la resistencia, ¿no? Pero al conocer estas vías de señalización, al conocer qué es lo que pasa dentro de la célula, resulta que este receptor y su sustrato, que ya lo había mencionado, el sustrato del receptor de la insulina, tiene que acoplarse a otras proteínas que se llama P85 y P110, que finalmente nos hacen una sinasa. Estas dos subunidades forman a fosfoinositol 3 sinasa. Bueno, al ser una sinasa, va a fosforilar ¿a quién? A fosfoinositoles que están anclados en la membrana y van transfiriendo entonces todas estas fosfatos para lo que ya habíamos dicho. Síntesis de proteínas, síntesis de glicógeno e inhibición de la gluconeogénesis. Síntesis de proteínas por otra vía por acá, por mTOR, etc. Estas son vías que son productoras de células nuevas. Es por eso que una hiperinsulinemia nos lleva a formación de células nuevas, porque está buscando la recaptura o la captura más bien de glucosa hacia al interior de la célula y comenzar a tener un trabajal dentro de muchas vías de proteínas que hacen funcionar a nuestro organismo, hormonales, neurológicas, etcétera. Bueno, entonces aquí tenemos a este fosfoinositol que está anclado a la membrana, que es parte de la membrana, ¿sí? Y entonces, bueno, a veces podemos tener deficiencias en esta parte y que exista una oxidación, que exista un daño en esta membrana y esto se bloquee, la síntesis proteica se vaya bloqueando. Bien, entonces fosfoinositol, no lo olviden, es uno de los elementos que componen la transducción o la señalización de la insulina y que van a ser implicados en que este termine en lo que se está esperando, el transportador de la glucosa expresado y entonces traslocado en la membrana y que la glucosa entre, fosfoinositol. Bien, bueno, les presento al fosfoinositol, que no está sencillo, son grupos muy interesantes, pero son cadena de ácidos grasos. Estos son los que están en la membrana, los que vemos aquí. Y de este lado tenemos a un grupo glicerol, a un grupo fosfato y a un anillo de inositol, ¿sale? No pierdan de vista esta fórmula y dice uno, bueno, ¿y a mí de qué me sirve la fórmula? ¿De qué me sirve? Bueno, para poder diferenciar
cuáles son los ofrecimientos que tenemos desde el punto de vista farmacológico para poder tener una mejor funcionamiento por algún defecto que pueda existir. Bien, entonces, vámonos ahora a una forma un poquito diferente, pero aquí lo que quiero hablarles es que justamente el fosfoinositol, ¿sí? Después de que ha sido translocado, que se ha fosforilado y que comienza toda esta señalización, termina con una oxidación de glucosa y eso es parte del metabolismo de la glucosa, ¿sí? Porque la formación precisamente de radicales libres producto de esto es algo que se espera, es algo necesario y es algo fisiológico. Sin embargo, en ocasiones sí esta señalización se está dando de manera muy pues más con una mayor ocurrencia de la necesaria, es decir, cuando hay exceso de glucosa, bueno, nos puede llevar a un daño oxidativo de la membrana. ¿Y quién creen que se va a estar dañando? Precisamente la membrana y los fosfoinositoles que estaban anclados. Por lo tanto, aunque haya insulina, aunque esté el receptor completo, aunque esté el sustrato del receptor de la insulina ahí listo para empezar a hacer la señalización, resulta que se oxidaron estos fosfoinositoles por el exceso de glucosa. Y eso es catastrófico, porque entonces se hace un círculo vicioso en donde la vía ya no se lleva a cabo de manera exitosa y me lleva a un exceso todavía mayor de glucosa, ¿sí? Bueno, en ese momento resulta que cuando hay un daño en la membrana, empiezan a generarse proteínas que son inflamatorias, que van a avisar a todo el sistema de macrófagos, neutrófilos, leucocitos, a nuestro primer sistema de defensa, a que esta célula ya no tiene viabilidad. Entonces, imagínense estar perdiendo células porque hay un exceso de glucosa, ¿no? Entonces, el TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, al expresarse y al comenzar a dar ese aviso, resulta que bloquea al sustrato del receptor de la insulina y entonces me incrementa este proceso inflamatorio y este proceso de resistencia. Ahora sí comienza a afectar al receptor. En un inicio no. La insulina estaba ahí, el receptor estaba ahí, el sustrato estaba ahí. Ahora, después de todo este proceso, el TNF-alfa va a bloquear a este principal sustrato que me va a llevar para acá, ¿no? Precisamente porque hay un daño en la membrana. ¿Y qué es eso? Ese daño se da por el estrés oxidativo, son radicales libres. Los radicales libres, pues son algo fisiológico que tiene que estar ocurriendo por el metabolismo y por los elementos bioquímicos que están de manera fisiológica en nuestro cuerpo. Pero el problema es que cuando se está donando un electrón, que es el radical libre, empieza a unirse a un fosfolípido, lo oxida y este oxida a su compañero y ahí se hace un efecto dominó que nos lleva a un problema gravísimo y daño a la membrana. Existen antioxidantes, por supuesto, que son pues yo lo veo como si fuera una defensa, es una defensa que le va a donar un radical para que este radical libre, este elemento, le da un electrón, deje de estar queriéndose unir a otras moléculas y ya lo deja tranquilo, ¿sí? Bien, la célula humana es muy susceptible a estos radicales dañinos, a estos radicales libres, que no solamente van a estar afectando a la membrana celular, sino también al núcleo y a las células, perdón, y a las moléculas intracelulares que van a estar actuando para fosforilarse y tener una señalización finalmente. Entonces, un antioxidante que se está utilizando de manera externa y que neutraliza, que calma ese radical libre, entonces bloquea precisamente a estos elementos que son dañinos para la membrana y evita el proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, con esto tenemos un exceso de glucosa, un daño oxidativo, el factor de necrosis tumoral alfa se bloquea el sustrato y receptor de la insulina y eso, pues tenemos un daño en la membrana, ¿de acuerdo? Ahora,
¿Qué podemos hacer? Tenemos al mioinositol. El mioinositol es un análogo del inositol, es quiralmente, químicamente, es su isoforma, ¿de acuerdo? Pero lo encontramos ¿dónde? En los alimentos, precisamente, y bueno, lo podemos obtener también de la suplementación, como cualquier otro vitamina y mineral, lo que sea. Pero el mioinositol, entonces, lo podemos obtener de esta forma suplementada, y que ocupe el lugar de en el inositol, que está perdiéndose por el radical libre, precisamente, que está oxidando, y evite toda esta cascada que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, el minoxidil nos ayuda en el desarrollo y de la función de los nervios periféricos, en la osteogénesis, en la reproducción e infertilidad, y por supuesto en el metabolismo de la glucosa. Bien, entonces, ¿dónde actúa? Justamente va a actuar en la membrana, ¿sí? Va a actuar en la membrana para evitar que el sustrato del receptor de la insulina sea ocupado por TNF-alfa, y además que la integridad de este citoesqueleto permita que toda la señalización se lleve a cabo, y el transportador de glucosa se pueda expresar en la membrana, y finalmente la glucosa tenga una recaptura efectiva. Pero no solamente hace eso. La integridad del citoesqueleto me da también una integridad en la parte del retículo endoplásmico, en la liberación de calcio, y esto es bien importante en la maduración de los ovocitos. Estos elementos que van a reaccionar no solamente con insulina, sino también con las hormonas, con los receptores hormonales, como la hormona luteinizante y la folícula estimulante, dependen del mioinositol para poder tener un efecto realmente intracelular y su efecto biológico esperado. Entonces, por esa razón, se conoce que el minoxidil tiene efecto insulino mimético. ¿Por qué? Porque permite que realmente la insulina haga su efecto, ¿sí? Con su respectiva señalización, reduciendo hiperandrogenismo, precisamente porque mejora o participa en la señalización de las hormonas femeninas, y por lo tanto mejora parámetros metabólicos, índice de masa corporal, porque evita que la glucosa se esté quedando en el espacio extracelular. Y por supuesto, reduce la incidencia de diabetes gestacional. Bueno, desde el punto de vista farmacocinético, se absorbe en el intestino delgado, tiene una vida media de 4 horas, su concentración máxima llega hasta 45 microgramos, la biodisponibilidad pues es buena, ¿sí? Tiene un metabolismo hacia las enzimas de glucuronidación, por supuesto, por tener una acción lipofílica, es decir, es un lípido, entonces requiere que el hígado lo biotransforme para poder ser eliminado finalmente por el riñón. Los efectos adversos realmente es libre, si se utiliza de manera adecuada, se le considera un compuesto GRAS, es decir, que tiene seguridad según la FDA. Y bueno, en obesidad lo hemos visto que el consumo de mioxidil durante 2 semanas mejora la resistencia a la insulina. Este es el mecanismo, así lo explicamos, ¿no? Puede tener un mejor control postprandial y nocturno con las personas sin obesidad, y también la respuesta antiinflamatoria en personas con la obesidad. ¿Por qué? Pues porque precisamente desplaza al factor de necrosis tumoral, puesto que evita el estrés oxidativo. Mayores de 40 años ha resultado mucho mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente son los más susceptibles a pérdida de inositol de manera fisiológica, o sea, perdemos más pues por los radicales libres que tenemos con la edad. Y entonces ahí es donde podemos notar mucho más el efecto. En personas con síndrome de ovario poliquístico, con sobrepeso, con obesidad, podemos encontrar diversos tipos de inositol. Sin embargo, el mioinositol, ahorita voy a explicar cuáles son las diferencias entre uno y otro, demuestra ser más efectiva para reducir el índice de masa corporal. Y en resultados vistos en algunos artículos, algunos estudios, hay
efecto del minoxidil de manera ventajosa en el perfil metabólico en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que al mismo tiempo disminuyen el hiperandrogenismo. Esto no es magia, esto no es una casualidad, es porque el mecanismo de acción es como se los acabo de explicar. Y pues hay un montón de trabajo acerca del minoxidil y los fosfolípidos y cómo hay diferentes vertientes. Estoy hablando desde 1986. Ya hay algunos antecedentes interesantes que describen la función y metabolismo del minoxidil. No pasamos hasta 2009 y acá pues tenemos hasta 2013, 2022. Hay muchos artículos que están hablando sobre esto. Es una molécula que se está trabajando desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, hay algunos elementos. Aquí me encontré en un artículo del año pasado unos pequeños cuidados que debemos de tener cuando utilizamos alminoxidil como suplementación. Es importante que no lo utilicemos con los inhibidores de CGLT1 porque van a reducir la absorción y reabsorción de minoxidil. También la glucosa y la galactosa van a reducir la captura o la absorción del minoxidil y su incorporación en los fosfolípidos. Por lo tanto, si tenemos elevados niveles de glucosa y que se van a disminuir con el minoxidil, va a haber cierta competitividad con la recaptura con algunos elementos dependientes de sodio. Entonces, ¿qué tenemos que poner atención aquí? Esto es importante. Los fármacos que van a actuar en CGLT1, inhibidores, que los conocemos, no los podemos estar mezclando con minoxidil. Y por otro lado, es bien importante que la paciente que esté utilizando el minoxidil reduzca el consumo de azúcares simples, incluso la galactosa, para que podamos tener un efecto mucho más efectivo del minoxidil. Bien. Entonces, en resumen, la glucosa y otros azúcares reducen la absorción intestinal y la reabsorción renal del minoxidil. Así que este es uno de los elementos que debemos de tener en cuenta al estar utilizando el minoxidil y cualquier otro tipo de inositol. Bien, ahora quiero hablarles sobre esta molécula que es muy interesante, la vitamina B12, que es un adenosil, es un deoxiadenosil, que es complejo, es bastante complejo, es una molécula altamente liposoluble, ¿sí? Que pues está presente en algunos alimentos. En las personas veganas, pues está baja en los niveles de B12 porque justamente en carnes, en productos de origen animal se encuentra la vitamina B12. También se encuentra en las verduras y las producen las bacterias. Sin embargo, como lavamos tanto las verduras y las frutas y las desinfectamos, las bacterias las perdemos y entonces no hay formación de B12. Entonces, ya es muy frecuente que tengamos bajos niveles de vitamina B12 y que esto nos esté llevando a obesidad. Entonces, hay algunos artículos que dicen, bueno, es que la vitamina B12 está relacionado con el índice de masa corporal, es decir, su deficiencia nos lleva a una obesidad y bueno, hay que saber por qué, ¿sí? Número 1, cuando tenemos bajos niveles de B12 durante el embarazo, encontramos una relación con el índice HOMA, ¿sí? Entonces, esto es interesante, hay una relación, ya está estudiado, y cuando hay niños con alta resistencia a la insulina, tienen bajos niveles de B12 sus mamás, ¿sí? Entonces, bueno, esto es interesante, ya se ha visto relación, pero vamos a entender qué pasa, ¿de acuerdo? Otra vez me vengo estos muñequitos y vuelvo a hablar del fosfoinositol, ¿sí? Aquí lo tenemos de nuevo como un centro importante y vamos a entender qué tiene que ver la B12 con el fosfoinositol y la resistencia a la insulina. Resulta que, ¿se acuerdan que les comenté de esta proteína sinasa, fosfoinositol 3 sinasa? Está compuesta por una subunidad P85 y otra P110. Esta es la mera buena que va a fosforilar al fosfoinositol, ¿sí? Para que la vía de AKT
de otras cinasas se lleve a cabo y tengamos todos estos efectos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa? El fosfoinositol se puede ver afectado y entonces, cuando tenemos bajos niveles de B12, se aumentan los niveles de homocisteína, porque la homocisteína depende su metabolismo de B12. La homocisteína va a desplazar a P85, igual que el factor de necrosis tumoral alfa, como lo vimos. Lo va a desplazar y entonces este sustrato del receptor de la insulina no va a poder seguir transduciendo la señal para llevar a cabo toda la translocación de GLUT4, del transportador de glucosa. Entonces, así es como funciona. Entonces, B12, ahorita lo voy a explicar, aquí lo tenemos. Si bien es cierto, hay muchos elementos que se apegan acerca de cómo el estrés oxidativo está muy relacionado con algunos niveles del ácido metilmalónico, de la homocisteína, la inflamación. ¿Cómo es que sucede esto? Hay modulación de la microbiota intestinal, promueve la proliferación de células pancreáticas, reduce el riesgo cardiovascular, mejora el metabolismo de los lípidos, regula la expresión de genes asociados a diabetes gestacional. Entonces, ¿pero cómo lo hace? Justamente esto, ¿no? Al reducir los niveles de homocisteína, entonces, esto queda libre y se optimiza la vía de señalización de la insulina. Y bueno, aquí la vitamina B12, ¿cómo actúa? La metionina debe de ser convertida la homocisteína debe ser convertida a metionina y comenzar reacciones de metilación. De la misma manera, B12 no solamente va a estar actuando en este origen, sino también los folatos deben de ser transformados o activados a 5-metil tetrahidrofolato, ¿sí? Gracias a la vitamina B12 para ser activas. ¿Sí? La ausencia de vitamina B12 me va a coartar todo este metabolismo de la homocisteína, vamos a tener aumento de la homocisteína y vamos a tener problemas graves como el que les acabo de mostrar. ¿Qué pasa si se acumula la homocisteína? Vamos a tener daños en las paredes de los vasos sanguíneos, los endurece. El colesterol va a tratar de reparar la aterosclerosis, se va a comenzar a acumular las placas, se forma el ateroma, rigidez, y entonces me lleva a infartos, insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? Entonces, sí es grave todo esto porque además me eleva el riesgo cardiovascular. Por ahí, Framingham ya debería de estar pensando en meter niveles de homocisteína para ver esta parte del riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, se va a absorber en el hilio distal, puedes quedar almacenado en hígado hasta 90 días. Las reductasas dependientes de NAD y NADPH, es decir, las que se encuentran en el hígado, estas enzimas hepáticas de fase 1, van a estar actuando sobre la vitamina B12, puesto que es un compuesto altamente liposoluble, requiere de hidrólisis para ser eliminado vía renal. Entonces, se va a eliminar vía renal y vía biliar. Efectos adversos es considerado si se utiliza en dosis adecuadas y con un tratamiento de seguimiento, se le considera un elemento GRAS, es decir, que tiene alta seguridad. Y bueno, tenemos aquí a este estrella 5-metil-tetrahidrofolato, que es el ácido levomefólico, que no es más que la forma activa del folato, ¿sí? Los folatos los consumimos de manera pues muy abundante en los alimentos que lo contienen, pero vamos a requerir una conversión a tetrahidrofolato, a 5,10-metil-tetrahidrofolato, y esta enzima llamada metil tetrahidrofolato reductasa la reduce, le quita un electrón y entonces la reduce, le regala un electrón y la reduce, y entonces vamos a tener también, gracias a esto, una conversión de metionina a homocisteína si tenemos presente la vitamina B12. Pero bueno, quiero centrarme también en esta enzima que es importante
porque a veces podemos tener, como en cualquier proteína, cambios estructurales desde el punto de vista genético. Entonces hay personas que no tienen la capacidad enzimática de convertir los folatos en el ácido levomefólico, que es el 5-metilén-tetrahidrofolato. Vamos a pensar que este mismo, ese es el ácido levomefólico, ¿de acuerdo? Entonces, esta falta o disminución de respuesta de la enzima hace que no tenga, aunque tenga folatos, voy a tener una deficiencia del ácido levomefólico. Por eso es importante pensar en aquellas personas que tienen síndrome de ovario poliquístico, porque este elemento es súper importante para la formación precisamente de convertir homocisteína a metionina, ¿sí? Esta conversión es importante y la presencia del ácido levomefólico junto con vitamina B12 me hace este seguimiento bioquímico, ¿sí? Entonces, si no tenemos ácido levomefólico ni vitamina B12, pues podemos tener una acumulación de homocisteína y un daño a nivel del endotelio vascular. Pero por otro lado, vamos a pensar que, pues sí, las personas están consumiendo folatos suficientes, están consumiendo vitamina B12, pero les falta esto. Les falta la enzima, que puede suceder por algún polimorfismo genético, y reducir la acción, y por lo tanto, esta conversión no se lleva a cabo. Y a veces decimos, bueno, son esas mujeres que hacen dieta, que hacen ejercicio y por más que hacen muchos elementos, comen bien, no logran tener una mejoría. Precisamente esta pieza del rompecabezas está faltante, ¿sí? Ácido levomefólico. Entonces aquí está, estos cambios genéticos que podemos encontrar me lleva a alteraciones, ¿sí? Podemos buscar tal vez, si tenemos al alcance la genómica, buscar el gen C677T, un polimorfismo en este RS, y bueno, encontrar que tal vez le podemos agregar ácido levomefólico y salvar, ¿no? Que este polimorfismo me esté disminuyendo la expresión de la proteína, ¿sí? Y con eso entonces destrampar esta vía metabólica para que la vitamina B2 en conjunto con el ácido levomefólico, ahora sí, de homocisteína me lleve a metionina, porque recuerden que homocisteína me va a bloquear a P53, que está junto con el sustrato del receptor de la insulina. Bueno, se absorbe en el hilio distal, obviamente vean la molécula grandota que es, que requiere de hidrólisis para poderse mezclar con agua y ser eliminado, por lo tanto, va a tener una excreción biliar y renal, y los microsomas hepáticos se van a encargar de su metabolismo. También es considerado un elemento GRAS. Cuando tenemos estos elementos que son seguros, bueno, podemos pensar en que podemos utilizarlo de manera más amplia porque su ventana terapéutica es amplia, ¿no? Entonces, eso da mucha tranquilidad. Bueno, ¿qué diferencia hay entre ácido levomefólico y el ácido fólico? Número uno, hay mejor rendimiento. Si bien es cierto, vamos a tener conversión del ácido fólico al ácido levomefólico, pero no contamos con la enzima, y esto es más frecuente de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, esa es una de las ventajas también. Además, si tenemos una sobredosificación o suplementación de ácido fólico, podemos tener obviamente, como cualquier enzima, se puede llegar a terminar su acción porque se satura. Entonces, no podemos estar poniendo, aquí no es el que pone más ácido fólico, vas a tener más ácido levomifólico. No, las enzimas son saturables. Entonces, más de un miligramo hacen que la tasa de conversión de ácido fólico a levomefólico pueda ser lenta y se sature fácilmente. Esta conversión depende de la enzima reductasa, y se encuentra en bajas cantidades en pacientes, además, que tengan polimorfismo, también en pacientes con problemas hepáticos, y entonces vamos a tener altos niveles de ácido fólico no metabolizado, ¿sí?
Esto nos puede llevar a un enmascaramiento de vitamina B12, de deficiencia de vitamina B12, y entonces no darnos cuenta que el problema está en el siguiente paso de la vía, ¿sí? ¿Qué hacemos? Si nosotros suplementamos ácido levomefólico, vamos a reducir el riesgo porque a diferencia del ácido fólico no necesitamos ninguna reductasa para tenerla activa, ¿sí? Además, no vamos a tener esta respuesta de la vitamina B12 por su deficiencia de tener una alteración hematológica, ¿no? Otra cosa importante es que es estable bajo la luz visible y en cambio el ácido fólico pues es degradado por la luz. Entonces, sí tenemos personas, aquí es un problema porque las personas que se suplementan con ácido fólico y les da la luz, pues ya no está estable el ácido fólico. Entonces también es como tirarlo a la basura, ¿no? Entonces, este es un compuesto que es muy estable con la luz solar, es un compuesto que no requiere de conversión, no me va a hacer los estragos de estar enmascarando, etc. Bueno, y hay un compuesto, ya lo conocen, se llama Univix-Fem, que quiero hablar de este compuesto, esta combinación interesante que pues me encargaron hacer un análisis desde el punto de vista farmacológico de esta combinación, qué ventajas nos da, ¿no? Vamos a entender una cosa, los fármacos, pues lo mejor es no ponerlos, ¿verdad? Pero cuando tenemos que utilizarlos, lo mejor es que tengan identidad, pureza, contenido, potencia, propiedades físico-químicas y biológicas óptimas en su proceso de fabricación, ¿sí? Entonces, esta capacidad puede ser muy difícil de encontrar y debemos de irnos con productos que realmente puedan tener esta pureza sobre todo, ¿verdad? Entonces, las dosis, vuelvo a decir, son GRAS, o sea, son elementos GRAS, pero esto no nos dice que pues ya con eso no voy a tener ningún efecto secundario. Sin embargo, ¿cuál es la cosa que nos separa entre el chamán y el médico, no? El chamán y el científico, la ciencia, el conocer, a lo mejor sí, existen un montón de elementos que son muy buenos para el control de algunas enfermedades, pero no tenemos la información completa. Aquí, el mioinositol 12 gramos al día va a tener efectos secundarios gastrointestinales, de náuseas, distensión abdominal, diarrea, ¿sí? Se intensifican los efectos nocivos cuando tenemos 30 gramos de mioinositol al día. Entonces, es muchísimo. 4 gramos de inositol está libre de efectos secundarios. O sea, tendremos que estar tomando 3 veces la dosis que nos están recomendando para entonces tener los efectos, que tampoco son efectos que no sean perceptibles, ¿verdad? Bueno, y hemos visto que el mioinositol contra metformina pues funciona. La metformina, recuerden que es un fármaco que actúa sobre OCT, que es un transportador de cationes, que va a mejorar la conductividad de la membrana y con esto va a mejorar también la captura de glucosa por medio de GLUT. Sin embargo, minoxidil, por el efecto que tiene sobre B12, la homocisteína sobre todo, tiene efectos también bien interesantes. Nos va a dar un efecto antioxidante, pero además me va a ayudar a que el receptor de la insulina no sufra el daño. Es decir, va a actuar antes de lo que podría actuar la metformina. Eso es bien interesante. Finalmente, hay algunos parámetros que sí son mejores, ¿sí? Que sí, en algunos estamos a la par, no hay unas diferencias importantes, pero en algunos sí hay mejora en cuanto, por ejemplo, la insulina postprandial es mejor con el mioinositol, la insulina en ayunas es más elevada, es decir, tenemos mayor cantidad y el índice HOMA se aumenta, ¿sí? Bien, aquí el volumen ovárico y el índice de masa corporal realmente no hay ninguna diferencia. No quiere decir que vamos a sustituir uno con otro. Vean que son dos cosas distintas y son mecanismos de acción distintos. Aquí entra su criterio, ¿sí? Yo tengo que saber realmente qué está pasando con mi paciente, si tiene una resistencia a la insulina o si ya tiene francamente una diabetes
Bueno, no puedo sustituir a la metformina por el mioinositol, porque recuerden que sí lo puedo coadyuvar, pero el mioinositol actúa de una manera muy diferente. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre estos nuevos elementos que están en el mercado, que es el quio, el D-quiroinositol y el L-quiroinositol? Básicamente son estereoisómeros del inositol, todos, ¿sí? Pero ¿qué diferencia hay? El D-quiroinositol va a participar en la síntesis y almacenamiento de glucógeno. ¡Qué bueno! Es importante. Sin embargo, no siempre ese es el problema. Tendríamos que tener un criterio aquí. Y ahorita les voy a seguir diciendo lo padrísimo del mioinositol. ¿Necesitamos quiroinositol? Sí. ¿Es benéfico? Sí. El mioinositol nos ayuda a la activación de transportadores y al uso de la glucosa. Es decir, toda la vía de señalización de la insulina se ve beneficiada. Aquí tengo una tablita muy interesante que nos ve las diferencias entre mioinositol y D-quiroinositol. Básicamente, vamos a ver en cuanto a la abundancia en los alimentos, no lo encuentro el D-quiroinositol en los alimentos, el mioinositol sí. Su epímero quiral desde el punto de vista químico, pues realmente ambos son isómeros, estereoisómeros del inositol. Pero vean lo que importa aquí. El D-quiroinositol está formado a partir de la vía del metabolismo del mioinositol en nuestro cuerpo. Mientras que el mioinositol se obtiene del consumo de alimentos o de la suplementación. Es decir, que cuando yo estoy utilizando mioinositol, de manera fisiológica voy a tener también D-quiroinositol. No es necesario tener, esa es la ventaja que yo le veo, no necesito D-quiroinositol si tengo suficiente mioinositol. ¿Sí? Y bueno, esta combinación que les estoy presentando, mioinositol, ácido levomefólico y vitamina B12 es única. Ya vimos por qué es importante utilizarlas juntas. Podemos tener un tratamiento integral, bajar los niveles de homocisteína, aumentar la formación de elementos que protejan a la membrana y también evitar la resistencia a la insulina, el estrés oxidativo. Entonces son tres frentes bien interesantes. Además de que estamos contribuyendo de manera precisa con el ácido levomefólico a obtener este elemento que a veces hace falta por muchas razones. No es buena idea el ácido fólico. Eso ya quítense de la cabeza, no es buena idea. Vamos a tener muchos problemas enzimáticos y finalmente tenemos el principio o el elemento que es activo. El ácido fólico requiere muchas conversiones, ¿sí? Entonces, el polvo tiene muchas cualidades físicas, tiene ventajas porque está contenido en un sobre que no está expuesto a la luz, aunque es estable, no está expuesto a ningún cambio bioquímico, sino que se contiene hasta el momento de su uso, es fácilmente utilizable, se va a diluir, no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor, y entonces es muy fácilmente que lo aceptemos, ¿sí? De esta manera, entonces, en mujeres fértiles y en mujeres no fértiles, podemos utilizarlo. En aquellas que tienen síndrome de ovario poliquístico, en aquellas que tienen obesidad, que tienen resistencia a la insulina, con diabetes gestacional y, por supuesto, una deficiencia de vitamina B12 y folatos. Entonces, esto me va a llevar a mujeres más fértiles, más sanas, más equilibradas, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo tengo para ustedes y, bueno, puedo contestar las preguntas que ustedes tengan para mí con mucho gusto. Les dejo mis datos. Muy bien, pues muchas gracias, doctora, por habernos permitido de su extraordinaria charla. Le deseamos una muy bonita noche y esperemos que la siguiente oportunidad nos visite aquí directamente en esta su casa en Cancún. Muchas gracias Muchas y muy gracias, bonita claro que noche. sí, con mucho gusto. Buenas noches a todos. Hasta luego, gracias.